Hola, bienvenidos a este problema donde vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud de la cadena de transmisión de una bicicleta? Supongamos que tenemos una bicicleta con sus dos poleas y la pregunta es, sin romper la cadena, sin desarmarla, ¿cómo pudiéramos saber cuál es la longitud de esa cadena? ¿De acuerdo? Este es un problema de ingeniería que tiene que ver con trigonometría. Vamos a hacer una abstracción de este problema en la siguiente pizarra, donde hemos puesto dos poleas, una de radio R mayúscula y otra polea más pequeña de radio R minúscula, y queremos calcular la longitud de toda la cadena que rodea ambas poleas. En este problema de trigonometría vamos a empezar a definir cómo podemos calcular esa longitud. Entonces, por ejemplo, esa longitud vamos a llamarle con la letra D, y yo te propongo separarla en varias distancias. Por ejemplo, esta primera distancia que está aquí es donde la cadena se despega de la polea 1 hasta que llega a la polea 2. Y espero que estés de acuerdo conmigo que tiene que despegarse tangencialmente formando 90 grados con el radio. Porque no puede avanzar un poco más y despegarse después, eso no ocurre, ni puede despegarse antes porque la polea no lo permite. Entonces se despega justo tangencialmente y eso significa que forma 90 grados con este radio, ¿no? Y inmediatamente también va a formar 90 grados con el radio de la polea más pequeña. Y lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. A estas distancias te propongo llamarle A. La distancia desde aquí hasta que llega y empieza a realizar este arco. Y esa misma distancia es la que tenemos aquí. La misma distancia es la que tenemos acá, vamos a llamarle A. Justo esa distancia hasta acá. De forma tal que esta distancia de la polea, la distancia completa de la cadena, al menos tiene que ser 2A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué faltaría? Todo este arco de circunferencia y todo este otro arco de circunferencia, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle a este arco de circunferencia, vamos a llamarle B1, que va desde aquí hasta que la cadena se despega por acá. Y todo este arco de circunferencia vamos a llamarle B2, que va desde aquí hasta acá. Entonces, la distancia de la cadena completa entre las dos poleas va a ser 2 veces A más el arco B1 más la longitud del arco B2. ¿De acuerdo? A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. ¿De acuerdo? Y entonces ahora en la siguiente pizarra vamos a concentrarnos en esta zona, solo en esta figura, para poder calcular la longitud de esta base. Vamos a dibujar esta imagen en la siguiente pizarra. Nota que vamos a dibujar esto en la base y formando 90 grados, o sea, subiendo perpendicular, van a ser estas figuras. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a dibujarla a esta altura aproximadamente. Tenemos aquí la base A. Aquí sube una distancia R minúscula, aquí sube una distancia R mayúscula y aquí dibujamos esta otra imagen L. ¿De acuerdo? De forma tal que subimos formando 90 grados y tenemos así la base A, esta distancia L y R mayúscula y R minúscula en esta imagen. Para poder calcular A, te propongo, vamos a trazar aquí una horizontal. ¿No? Esta es una horizontal, de forma tal que aquí tenemos un ángulo alfa, aquí va a haber un ángulo beta. Esta distancia A, pues puede ser esta, ¿sí? Y esta distancia aquí se puede calcular como R mayúscula menos R minúscula, porque si esta es R minúscula, también es esta, ¿cierto? Por lo tanto, esta distancia va a ser R menos R. Pero vamos a verla de nuevo acá. Vamos a dibujar aquí este triángulo, solo este triángulo rectángulo. Entonces, si lo dibujamos aquí al lado, nos queda la base A, la altura R menos R, y entonces aquí tenemos L, ángulo alfa y ángulo beta y 90 grados. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo calculamos? Recuerda que A es lo que queremos saber y conocemos L y conocemos las distancias R mayúscula y minúscula. Entonces, por Pitágoras podemos decir que la hipotenusa, que es el lado mayor y opuesto a 90 grados, L cuadrado es igual a cuadrado más R menos R al cuadrado, ¿sí? Entonces, si despejamos A, nos va a quedar A es igual a L cuadrado menos R al cuadrado y raíz. ¿De acuerdo? A esto le vamos a llamar ecuación 2, porque la vamos a usar y vamos a encerrarla para poder verla más fácilmente cuando regresemos a ella. Ecuación 2. ¿De acuerdo? Ahora, también vamos a usar otros conceptos más adelante. Vamos a necesitar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a necesitar calcular el ángulo alfa o el ángulo beta. Ahora bien, sabemos que, por ejemplo, el ángulo beta, podemos, por funciones de ángulos interiores, podemos decir que el coseno del ángulo beta va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿cierto? Va a ser igual a R menos R sobre L, ¿sí? De forma tal que cuando necesitemos el ángulo beta, este ángulo beta lo vamos a obtener como el arco cuyo coseno es R menos R sobre L. A esto vamos a llamarle ecuación 3, porque la vamos a necesitar más adelante. ¿De acuerdo hasta aquí? Y también vamos a necesitar una relación entre alfa y beta por suma de ángulos interiores, ¿no? Por suma de ángulos interiores a un triángulo, tendríamos que alfa más beta más este ángulo de 90 grados, pi medio, va a ser igual a 180 grados, o lo que es lo mismo, igual a pi. Esta expresión nos conduce a que alfa más beta es igual a pi menos pi medio, pues va a ser pi medio, o lo que es lo mismo, obtenemos que alfa es igual a pi medio menos beta. ¿De acuerdo? Es muy probable que en un futuro utilicemos esta ecuación, vamos a llamarle 4. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí que hemos obtenido, ya hemos obtenido la distancia A que podemos utilizar en esta fórmula. Nos faltaría ya B1 y B2 para sustituir en la fórmula D. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver a dibujar aproximadamente esta polea en una tercera pizarra. Vamos aquí y si tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y queremos calcular esta distancia B1 que va desde aquí hasta aquí aproximadamente, donde aquí tenemos R hasta el centro y aquí tenemos R. Recuerda que aquí teníamos nuestra distancia L y aquí sale la cadena con una distancia A, al igual que aquí. Ahora, si recuerdas de esta imagen, vamos a esta imagen, este es el ángulo beta, por lo tanto, y esta imagen se corresponde a esta que está aquí, por lo tanto, este es el ángulo beta. Y si hacemos aquí nuestro segmento, este es el ángulo alfa y aquí tenemos 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el ángulo beta, vamos a ponerlo acá. Este es nuestro ángulo beta. Bien, ¿qué necesitamos saber? Recuerda que si tenemos
un arco de circunferencia, si tenemos un arco de circunferencia, la longitud del arco de circunferencia, esta longitud L, dado un radio R, pues esa longitud L, dado un ángulo θ, pues L es igual a el ángulo θ por R, donde θ está en radianes. Bien, entonces conociendo esa fórmula solo necesitamos saber cuál es este ángulo, porque ya tenemos el radio para tener este arco de circunferencia, ¿de acuerdo? Entonces, si este es beta, por simetría, este también es beta, y por lo tanto este ángulo θ, que lo estamos haciendo en rojo, ¿no? Este ángulo θ va a ser igual a una vuelta completa, que es 2pi, menos 2 beta, ¿cierto? Menos beta, de forma tal que θ va a ser igual a 2pi menos 2 beta, ¿de acuerdo? Entonces θ es 2 por pi menos beta. Y esto es 2 por pi. ¿Y quién es beta? Según la ecuación 3, beta es arco coseno de r menos r sobre L, ¿de acuerdo? La vamos a utilizar. Entonces vamos a escribir aquí, vamos a borrar esto y vamos a escribir según 3, la ecuación 3, entonces tendremos que θ es igual a 2 por pi menos, y beta es arco coseno de r menos r sobre L. Arco coseno de r menos r sobre L. Paréntesis. Vamos a poner aquí un corchete y vamos entonces, para evitar confusión, vamos a poner aquí corchete. Y utilizando esta expresión, escribamos entonces, mi distancia B1 va a ser igual al ángulo θ por R, ¿no? Aplicando que el arco de una circunferencia es el ángulo en radianes por radio, entonces ponemos que este arco B1 es este ángulo por R. Y empezamos a sustituir y nos va a quedar 2R por pi menos arco cuyo coseno es R menos R sobre L. B1. Y esto va a ser la ecuación, vamos a llamarle a esta ecuación 5, ¿no? Esta es la ecuación 5. Y vamos a encerrar esta ecuación en una marca para después poder regresar a ella y encontrarla rápidamente. Ecuación 5. Nota que ya hemos obtenido B1 y ya hemos obtenido también la distancia A, que tendremos que sustituir en la ecuación 1. Vamos a poner aquí lo que ya hemos obtenido. Ya hemos obtenido A y ya hemos obtenido B1. ¿Qué nos falta? B2, y el análisis es aproximadamente el mismo que acabamos de hacer para obtener B1. Vamos a tener aquí una polea con radio R, 90 grados, un ángulo alfa. Vamos a dibujar esto en una quinta pizarra. Equivalente a esto, vamos a venir acá y vamos a dibujar. Ahora la polea es más pequeña, pero recuerden que era algo así. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí, desde el centro, parte L, aquí tenemos R minúscula, de donde partía la cadena A, y aquí teníamos 90 grados, y aquí tenemos formando un ángulo alfa, y aquí 90 grados. ¿De acuerdo? Y por simetría lo mismo va a pasar aquí. Aquí tenemos 90 grados, y también pues un ángulo alfa. Vamos a que quede lo más simétrico posible, el mismo ángulo alfa, ¿de acuerdo?
De forma tal que este ángulo acá que necesitamos, este ángulo gamma, vamos a dibujarlo en rojo para saber lo que necesitamos. Aquí necesitamos gamma porque esta distancia que nos falta, que es B2, desde aquí, justo desde aquí, hasta acá, pues esa distancia B2, debido a nuestra fórmula de longitud de arco de circunferencia, esta distancia B2 va a ser igual al ángulo gamma por radio R, ¿de acuerdo? ¿Y quién es gamma? Pues gamma es una vuelta completa menos pi medios, menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces, de la figura se ve que gamma es una vuelta completa menos la suma de todo este ángulo, que es 2 veces pi medio más alfa, ¿no? Menos 2 veces pi medios más alfa. Y entonces, simplificando la expresión, esto es 2pi menos 2pi, 2 por pi medios es menos pi, y aquí nos queda menos 2 alfa. Quedándonos 2pi menos pi es pi menos 2 alfa. Y ese es gamma, ¿de acuerdo? Ahora bien, si recordamos esta fórmula que escribimos más adelante, nuestra fórmula 4, alfa es pi medio menos beta, porque por conveniencia es ponerlo todo en función de beta. Entonces, D4, alfa es pi medio menos beta. Entonces aquí, según 4, recordemos que alfa es pi medio menos beta, entonces sustituyendo, gamma va a ser igual a pi menos 2 por alfa, que es pi medios menos beta, y por lo tanto esto es pi menos 2 veces pi medio es pi, menos por menos más, entonces queda más 2 beta. Pi menos pi se simplifica y queda finalmente 2 beta, ¿de acuerdo? Entonces gamma es 2 beta. Entonces, regresamos a nuestra fórmula inicial. Entonces, B2 es igual a gamma, que es 2 beta por R, pero también sabemos, según 3 por 3, que beta es arco coseno de R menos R sobre L. Entonces aquí, hacemos aquí, según 3, nos queda finalmente que B2 es 2R por beta, que es arco coseno de R menos R sobre L. Y esta ecuación vamos a llamarle ecuación 6. Tenemos aquí la ecuación 6 y vamos a encerrarla porque ya hemos calculado todo lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, regresemos. Vamos a escribir todo lo que necesitamos en una siguiente pizarra, pero vamos a ir hasta la primera. La primera es que la distancia es 2a más B1 más B2. Entonces vamos a escribirla en nuestra pizarra 6. Nuestra distancia era 2a más B1 más B2. Entonces, obtuvimos que A era a partir de 2, la ecuación 2, obtuvimos que es raíz de L cuadrado menos R cuadrado. Entonces, de 2, solo para recordarlo, obtuvimos que A era la raíz de L cuadrado menos R al cuadrado. Ahora, ¿de cuál otra ecuación obtuvimos B1? Vamos a buscar B1. B1 aquí está aquí. Es de 5. 2R pi menos arco coseno. Entonces, de 5
tenemos que B1 es 2R pi menos arco coseno de R menos R sobre L. Vamos a revisar si lo escribimos bien. 2R que multiplica pi menos arco coseno. Entonces está bien. Y de ¿cuál ecuación obtuvimos? B2. B2 creo que la tenemos aquí. B2 es de 6, 2R minúscula, arco coseno. Entonces de 6 tenemos que B2 es 2R minúscula, arco coseno de R menos R sobre L. Por lo tanto, sustituyendo, obtenemos que nuestra distancia D es 2 veces A, 2 veces nuestra raíz de L cuadrado menos R menos R al cuadrado, más B1, que es 2R por pi menos arco coseno R menos R sobre L, más B2, que es 2R arco coseno de R menos R sobre L. Y esa es nuestra fórmula respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la solución que hemos obtenido cuando tenemos dos poleas de tamaño distinto, R mayúscula y R minúscula, y estas distancias, según esta imagen que calculamos, fueron la de la distancia A y A, distancia recta hasta aquí, y desde acá. También vimos que había cierto ángulo, ¿no? Aquí hay cierto ángulo, acá, y aquí también hay cierto ángulo respecto a esta perpendicular. Y esta fue la distancia B1, nuestra distancia B1 es este arco de circunferencia. Y nuestra distancia B2 fue este arco de circunferencia. ¿De acuerdo? Ahora, una manera de comprobar este resultado es qué pasaría, a qué se reduce en esta fórmula si R minúscula se hace igual a R mayúscula. En otras palabras, aquí tenemos el caso que hemos hecho R mayor que R, pero ¿qué pasaría cuando R minúscula se hace igual a R? Recuerda que esto es A, aquí tenemos B1 y B2. Y bueno, de este ejercicio aquí quedaría A desde este lugar, justo hasta este lugar, y desde aquí hasta acá. Y este sería, este arco desde este lugar hasta aquí, sería B1, y este otro arco, que sería el mismo arco, ¿no? Sería exactamente el mismo arco, sería B2. Desde esta imagen se ve que la distancia A coincide con la distancia de centro a centro, porque aquí estamos a justo perpendicular y justo perpendicular en un diámetro, ¿verdad? Entonces A tiene que reducirse a la distancia L entre los dos. Y B1 tiene que reducirse a medio arco de circunferencia, porque este ángulo que hay aquí respecto a esta perpendicular, este ángulo se reduce y por lo tanto este ángulo de aquí es pi, 180 grados. Y de la misma manera en la distancia B2 aquí tenemos pi. Por lo tanto B1 tiene que ser igual a B2 y ambos tienen que ser igual a pi por R. ¿De acuerdo? Vamos a guardar esto a ver si es verdad que es lo que obtenemos cuando R sea igual a R. Vamos aquí a este caso, que eso es nuestro mismo resultado, pero supongamos que R minúscula se hace igual a R. ¿Qué pasaría? Si R minúscula se hace igual a R, pues lo tanto esta expresión da 0, aquí obtenemos 0, y obtenemos A igual a L. Como era de esperar, como aquí ya nos dimos cuenta, A es igual a L. Y acá, si R es igual a R, esto da 0. Bien, ¿cuál es el arco cuyo coseno
da 0. Y el ángulo cuyo coseno es 0 es pi medios. Todo esto entonces da pi medios, obteniendo, esto conduciendo a, vamos a dibujarlo igual que arriba, conduciendo a que B1 es 2R por pi menos pi medios. Pero pi menos pi medios es pi medios, queda 2R pi medios, se simplifica el 2 con el 2 y queda pi por R. Y justo pi por R es lo que estábamos esperando obtener, pi por R. Vamos a comprobar B2, la fórmula B2 tiene que dar igual, y entonces aquí pasa lo mismo, a coseno de R menos R sobre L, es todo esto tiende a pi medios, por lo tanto tenemos que B2 es 2 y R minúscula es R mayúscula, 2R pi medios, que es esta misma expresión, quedando igual a pi por R. Y toda esta expresión entonces nos queda 2 por L, porque toda esta expresión tendió a L, y esta expresión y esta tienden a pi R, queda más pi por R más pi por R, quedando 2L más 2 veces pi por R, quedando finalmente 2L más pi por R, que es la fórmula más compacta. Si regresamos a este caso, ven que aquí tenemos pi por R más pi por R de este otro lado, este arco, es la suma de ellos dos es 2 veces pi por R más 2 veces L, llegamos a lo mismo, a que toda esta distancia D es A más A, es 2A, más pi por R es más 2 pi R más 2 pi R, quedando lo que ya lo hemos obtenido. Esto no es A, esto es L, quedando 2L, esta distancia L, y quedando entonces 2L más pi por R. Bien, pues es una forma de comprobar a qué se reduce nuestra expresión, dado diferencia de R mayúscula y R minúscula, a qué se reduce cuando son iguales, y acá lo hemos comprobado. ¿De acuerdo? Pues espero que este ejercicio te haya resultado interesante. Es un ejercicio un poco más complicado, donde hemos aplicado varios conocimientos de trigonometría. Nos vemos en un siguiente vídeo.